Te invitamos a ver nuestro programa Hoy en el Derecho con Diana Romo y David Merino. El día de hoy nos acompañará un super experto en temas de Compliance normativo, Carlos Pérez de CID Consultores. Vamos a ver temas tales como... ¿Qué es el compliance? Lo escuchas mucho, pero ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es un oficial de cumplimiento normativo? Las funciones y las características que debe de tener. Y su perfil, muy importante. ¿En dónde? En Hoy en el Derecho. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Hoy en el Derecho. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Diana, ¿y tú? También muy bien. Qué bueno. Contentos de finalizar e iniciar este nuevo año, ¿no? Y lo vamos a hacer con nuestro amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias. Carlos gusto se verte, Carlos. comprometió aquel día, ¿no? Cuando empezó a hablar de compliance, y creo que es el momento perfecto porque ya cerramos un 2020, vamos a iniciar un 2021 y ni modo, lo vamos a tener que hacer con un compliance. Es correcto. Pero para ello, ya nos hicieron la pregunta aquí en producción, ¿y qué es el compliance? Y esa va para ti. ¿Qué es Directito. el compliance? Híjole, algo tan sencillo de definir y tan complejo de entender, ¿no? El compliance es cumplir las normas, cumplir técnicamente lo estipulado en los marcos normativos, ¿no? Eso es técnicamente el compliance, no hay más. Pero como dice un buen amigo español que tengo, se trata de cumplimiento, no cumplimiento, porque muchas veces hacemos protocolos, pero nada más no los llevamos a cabo, ¿no? Me Entonces, encantó, cumplimiento. sí, es cumplimiento de forma general, ¿no? Oye, Carlos, una pregunta para los amigos que nos ven y que quieren saciar su curiosidad con respecto al compliance que tanto ha hecho ruido ahorita en México, ¿no? Este tema de cumplimiento normativo, ¿tú lo ves como compliance o disciplinas separadas o lo ves realmente como una disciplina única que se divide para su aplicación y estudio? Te lo pregunto porque yo siempre he dicho que para mí el compliance es uno. Y que bueno, para su aplicación y estudio se puede dividir en áreas, porque cada una tiene una especialización muy particular. Pero hay teorías que también sostienen que el compliance normativo sí se divide en distintos compliance, como es el fiscal, el penal, el corporativo, el laboral y en fin. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Mira, primero yo lo que creo, y para ir centrando, es en México se habla mucho de compliance, ¿no? Hoy todos somos expertos en materia de compliance, todos. Nadie somos Pero aguas, expertos. porque realmente Sí. habrá que ver Exacto. Nadie es experto en gestión de riesgos, pero todos son expertos en compliance. Esa es una gran problemática, porque el cumplimiento normativo o compliance es un tipo de riesgo, así como es un riesgo estratégico, operacional, de mercado, financiero, reputacional, existe el riesgo de cumplimiento normativo. Entonces, si nosotros lo vamos realmente caracterizando, es un marco de gestión de riesgo, un sistema de gestión de riesgo que se debe tener dentro de las organizaciones. Dentro de ese marco de gestión de riesgo existen diversos tipos de riesgo como los que acabo de enunciar. Y ahí se coloca el marco de cumplimiento normativo. Y dentro del marco de cumplimiento normativo existen áreas de derecho como, no sé, asambleas de socios, contractuales y demás. Pero fíjate que un tema de lo que ahorita acabas de enunciar es muy importante. Por ejemplo, los riesgos fiscales no son marco de riesgo de cumplimiento normativo. Son y derivan propiamente de un riesgo de carácter operativo. Así como el lavado de dinero derivan de un riesgo de carácter operativo y, por ejemplo, los ciberdelitos, ¿no? Ustedes que a ti que te gustan tantos, derivan de un riesgo estratégico. Entonces, ni siquiera a veces colocamos debidamente, o se nos hace muy fácil decir es cumplir leyes y cumplirlas, cuando el factor de riesgo en el contexto de las organizaciones nace de otra índole. Entonces, creo que esa sería una ubicación que pudiéramos ir señalando. A mí me gustaría ponernos en este marco. ¿De dónde derivó? ¿Por qué de repente todo se volvió compliance, manuales? Y como tú bien acabas de decir, muchas veces se puede hasta haberse prostituido, ¿no? El tema del compliance, porque nada más quizás se vendió manuales y hoy en día el cumplimiento debe tener muchas consecuencias, ¿no? Y además los oficiales de cumplimiento, que también quiero que entremos más al ratito, de esta gran labor que tienen que hacer. Claro, mira, yo creo que vino con el boom de la reforma del Código Penal Federal de 2016.
¿no? Cuando se hace la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y la naciente y ahora ya extinta ISO 19600, ¿no? Bueno, no sé si es ISO 19600 en el marco del compliance. Ahí surge, ¿no? Y entonces en México se introduce el artículo 11 bis, que habla de que toda organización debe tener un órgano de control permanente. Y entonces, ¿de dónde volteamos a ver todos? Pues principalmente hacia España, ¿no? Hasta los libros así lo dicen. ISO 19600. El día de hoy ya extinta, atraída a través de la ISO 32000 para ya ser un servicio certificable, y ahí nace el marco de cumplimiento normativo, y empezamos a hablar de que se tiene que cumplir, y se tiene que cumplir dentro del marco de las organizaciones, porque en mi parecer ya hay una obligatoriedad a través de este marco penal que lo hace como voluntario, ¿no? Yo siempre he dicho que es como cuando le pides permiso a tu señora de que no llegó hoy, llegó hasta mañana y te dice vete, ¿no? Así es el marco del compliance en la parte penal, porque te dice, si quieres tenerlo, ¿no? Si no lo quieres tenerlo, pues eres penalmente. Entonces, por eso digo, yo lo asemejo porque es como una buena amenaza. Si no lo tienes, pues entonces vas a verte vinculado. Y no solo en eso, Diana, tú también expertísima en esta extinción de dominio. Fíjense cómo a veces, yo todavía escucho en algunos foros, pero no hay obligatoriedad. Pero no es obligatorio. Cuando ven en la fracción 7 del artículo 15 de la ley de extinción de dominio, dice que debes de acreditar en elementos. Y dice, así como otros estipulados en otros ordenamientos. Entonces, si tú vas a temas fiscales, por ejemplo, pues tienes que acreditar que el compliance, el órgano de control permanente. Entonces, es de ahí, creo, de donde empieza a surgir esa función y la importancia que llega a tener. Con el tema de la responsabilidad moral, pero la responsabilidad penal de las personas morales, también se ha vinculado mucho el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Que muchos lo toman también como la esencia, digamos, o el nacimiento, la norma de nacimiento formal del compliance en México, que te establece, bueno, que deberá haber un marco de cumplimiento normativo que deberá tener, entre otros requisitos, y vienen las fracciones. Me gustaría saber, en el siguiente segmento, dejamos la pregunta al aire, ¿qué te parece ese artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades y si sería conveniente alguna modificación? ¿Regresamos? ¿Te parece? Y me parece porque lo vamos a dejar al aire para darte oportunidad de pensar, ¿no? Porque sí, ahí entre la pregunta, y es muy interesante, porque ya involucra a la responsabilidad penal de las personas morales. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hoy en el derecho. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso hoy en el derecho y estamos platicando sobre el tema del compliance y dejamos una pregunta al aire, ¿no? Sí, en relación al artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que pues señala la obligación, el deber de tener un marco de cumplimiento normativo con un mínimo de requisitos que se señalan, y me gustaría escuchar la opinión del experto, ¿no? ¿Qué opinión le merece ese artículo con esa redacción que se tiene, y lo que muchos señalan que ya debería de perfeccionarse porque ha quedado pues un poco obsoleta o inaplicada? Sí, en mi opinión, creo que son los requisitos como bien lo dices mínimos. El artículo 25 parte de donde deben hacer todo un marco. Un marco de gestión de riesgo, llevémoslo al marco de cumplimiento, tiene varias etapas: un proceso de identificación de los factores de riesgo, un proceso de administración de los procesos de riesgo, un proceso de evaluación de los marcos de riesgo, los elementos de control y los elementos de tratamiento. Eso es lo que conlleva todo factor de riesgo, por lo menos anunciaba la norma ISO 31000.
y sistema acoso, ¿no? Que son los que creo que tienen mayor convergencia en esta figura. Atraído a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, los sistemas de compliance va a partir de requerirte un código de conducta. O sea, el código de conducta es un elemento de manifestación principal, lo vamos a ver mucho en el marco de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque el código de conducta es la manifestación de las actuaciones de la entidad respecto del debido comportamiento organizacional. Ahí mismo en ese código de conducta se tiene que determinar 3 elementos principales, que por eso creo que todavía, como dices, lo ven mucha gente muy corto. La empresa tiene que determinar cuál es su apetito de riesgo, su tolerancia al riesgo y su capacidad de riesgo. Es decir, el apetito de riesgo se coloca conforme a cada uno de los objetivos de la organización. Quiero o no vincularme con determinadas conductas. Dentro del marco de la tolerancia es donde versan los protocolos, y la capacidad de riesgo es cuando ya estás en el límite del marco de la legalidad, por citarlo de alguna forma. Tenemos otros, ¿no? Como que tienes que tener un sistema instaurado de cuáles son los sistemas alternando cuáles son los escalonamientos para la toma de decisiones, algo propio del marco del cumplimiento normativo. Las políticas existentes, el no existencia del marco de cohecho, principalmente dentro de los delitos que se vinculan aún con la responsabilidad penal. Considero que, visto de esa forma, pueden verlo, sí, a lo mejor los estudiosos del marco de compliance, como algo sumamente limitado. ¿Por qué? Porque no hay en México nada que te diga, primero tienes que implementar un marco de carácter contextual de los factores de riesgo que se asocian. Entonces queremos o estamos implementando en las normativas marcos de cumplimiento, ley de lavado de dinero, protección de datos personales, de forma moteada, salteadita. Vean, les voy a poner un solo ejemplo. El día de hoy, protocolos COVID. El protocolo COVID, dentro de los marcos que requieren los marcos de sanitización y todos estos protocolos, dice que debes de tener un mapa de calor respecto de los sujetos que son vulnerables, personas con alta mortalidad, ¿no? O una enfermedad persistente. Todas esas partes. Son datos personales sensibles de tus trabajadores. ¿Y qué hago con eso? Los empiezo a plasmar en la base de datos. Oye, un dato personal sensible no puede ser plasmado en una base de datos por temas de protección de datos personales. ¿Dónde está tu encargado de cumplimiento que dé el sistema de disociación de los nombres de las personas que se asocian? Por eso te digo que vemos el marco del cumplimiento salteado, moteado, entendiendo que solamente los abogados decimos, esto es como cumplimiento, no es leyes y leyes. Como los contadores ven algunas otras funciones, así nos está pasando. No estamos viendo un marco integral del contexto de las organizaciones. Realmente está muy dividido en el tema de cumplimiento normativo, el tema del soft law, con respecto al, vamos a llamarlo, al hard law, ¿no? O sea, muchos ven el tema del cumplimiento normativo realmente como un requisito, pues vamos a llamarlo a veces hasta innecesario, que se debe de cumplir, y meramente lo hacen para tener el requisito, para cumplir el requisito. O sea, te dicen un código de ética, un manual de buenas prácticas, y pues buscan uno ahí en buenastareas.com y lo adecúan y listo, ¿no? Porque hay algunos que ni lo tienen. Soy de la opinión que el compliance es como la inversión, es como el seguro de gastos médicos que le estás invirtiendo para no utilizarlo. Pero en caso de que se tenga, eso te va, si bien decías, el Código Nacional de Procedimientos Penales, existe el hecho de que si tú llegas a comprobar que tenías un control interno antes de alguna conducta, te va a salvar porque te va a disminuir una pena, ¿no? Entonces, es una inversión, no es un gasto para mí el tema compliance, pero sí hay que saberlo tener. ¿Por qué? Porque también el tener un compliance con un manual que no se pueda ni entender, que muchas veces al estar tan largo puede llegar hasta incriminatorio, porque ahí te ponen responsabilidades por querer hacerlo tan extenso o por querer quizás, y lo voy a decir, en algunos momentos que cuando se empezó el boom en el 2016, no, yo te hago, te incluyo, y de repente hoy puedes estar en un problema porque ni es aplicable, porque ni es para tu operación, porque fue muchas veces copy-paste, machotes para ti, todos encajan ahí, ¿no? Entonces, yo considero que es como una inversión que no quieres utilizar, pero en caso que lo tienes, le puedes demostrar y te puedes sacar de muchos apuros frente a la autoridad. Fíjate que creo que a lo mejor cabe otra frase que me gusta mucho. Dicen que nada hay de imprevisto para el que nada ha previsto. Es decir, ¿qué puedes tenerte de imprevisto si tú no llevaste a cabo nada? Bajo este entender, como dices, puede jugar una doble función, sobre todo en la parte penal, porque hoy ante algún acontecimiento de los delitos tipificados, aquí está mi marco de cumplimiento. Y tu primer marco de cumplimiento, llevémoslo a lo fiscal, la no adquisición de facturaciones o prácticas de carácter agresivo. Eso dice tu programa, lo presentas
y tuviste N factores de compraventa de facturaciones, ¿dónde está el marco de responsabilidad de otras entes? O sea, sí te conlleva ese lado. Creo que el cumplimiento normativo, el marco del entendimiento, sí tiene que ser primero por parte del empresario, y creo que no es nada más hacer políticas por hacerlas. Ese es el gran auge, y se tiene que analizar el contexto de las organizaciones. De otra forma no va a servir un marco de cumplimiento. Y algo que se está haciendo mal, no se está valorando el elemento cualitativo y cuantitativo de la disminución. Es decir, el riesgo, los riesgos que se mitigan también tienen un valor en las organizaciones. Me estás quitando de una problemática, que creo que a veces es la parte que no se lleva a cabo por parte de la auditoría, el mostrarle al empresario pues esa parte. De hecho, se ha estado trabajando por parte de los amigos contadores, conforme la NIF C8, el tema de que tú tengas un marco de cumplimiento normativo te va a disminuir la posibilidad de riesgo, siempre y cuando lo implementes bien. Y eso finalmente te puede incrementar una mejora en tu reputación, una mejora en tu cartera de clientes. Por lo tanto, podría inclusive llegar a impactarse financieramente para efectos de estados financieros de las mismas empresas y tener un beneficio real que pudiera llegar a ser económico, ¿no? Si no tienen problema, me gustaría dejar para el siguiente segmento un tema que yo creo que va a ser fundamental para nuestros amigos que nos ven. ¿Cuál es el perfil de un oficial de cumplimiento normativo? ¿O qué características debe tener? Pues yo diría, son como héroes, ¿no? Ese punto de la persona, digamos, propiamente, ¿no? Y la responsabilidad, porque ya hoy la autoridad también, o sea, si es buscar ese cumplimiento, pues ¿con quién vas a voltear? Así yo les voy a llamar héroes, ¿no? O héroes del cumplimiento. Sí. ¿Por qué? Porque no es una responsabilidad. Y muchas veces hemos visto anuncios en donde como que se contratan sin un perfil, ¿no? Y eso nos puedes platicar en el próximo. Claro que sí, con todos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hoy en el derecho. Este es un mensaje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surja en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo!
Estamos de regreso y vamos a hablar de los valientes, ¿no? Perdón, de los oficiales de cumplimiento. ¿Cuál es el perfil? Como bien decía David, ¿cuál es el perfil del oficial de cumplimiento? ¿Y sabes qué? Perdón la interrupción, Diana, Carlos. Distinguir entre los oficiales de cumplimiento normativo y los oficiales de cumplimiento de prevención del lavado de dinero, porque además tenemos el tema de la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para esos oficiales de cumplimiento. Luego hay otros que no requieren estar certificados por disposición de la ley, pero que ya el SAT y la UIF están trabajando con una certificación para actividades vulnerables no financieras. Y bueno, se ha hecho un tema, un lío con esto de los oficiales. Sí. Por favor, cuéntanos cómo está el asunto. Mira, ilustran. Creo que en un marco estructural, naciendo una unidad de riesgo, es lo que se va a requerir. De hecho, la iniciativa de la ley esta de debida diligencia corporativa obliga o está premiando a que las grandes empresas y las micro, medianas y las grandes empresas de forma inmediata, la micro, mediana y pequeña empresa tendrán 5 años para generar una oficina de riesgo dentro del marco de todas las organizaciones. Eso es un tema muy importante, porque empezamos a entender, por lo menos a nivel de iniciativas, que se requiere que la empresa tenga una unidad de riesgo o una gerencia de riesgo. Esa unidad o gerencia de riesgo está a la par de la presidencia de la entidad, que ese es otro tema que todavía puede ir más allá. Dentro de esa gerencia converge un gerente de riesgos, que es la traducción, o ese gerente de riesgos tiene a su cargo diversos oficiales de cumplimiento. Es como debería estructurarse, ¿de acuerdo? El gerente de riesgo es el que conlleva toda la información y tengo un gerente de riesgo por cada uno de los tipos de riesgo existente, ya sea que lo hagan de forma descentralizada o centralizada, pero el compliance officer ahora ya en esa función, su función es de detección, de observación y detección de potenciales riesgos. ¿Qué características debe tener? Otra vez va a depender del área. Si nos vamos al marco de cumplimiento normativo, pues de entrada tendría que conocer de leyes. O sea, tiene que ser un abogado, tendría que ser quizá un contador con conocimientos de marcos normativos y tendría que, a lo mejor yo diría que conocer elementos legales, contables y financieros dentro del marco de una organización. Eso es lo que yo creo que debería tener. Un todólogo. Exactamente. Bueno, los certificados de Comisión Nacional Bancaria en los primeros años decía que podrían detectar de la simple entrevista la realización de una conducta de lavado de dinero. Así dice. Bola de cristal, algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa es la función. Ahora, ¿qué debe tener? Herramientas, un software especializado, un software que se pudiera generar, asesores externos, es decir, no todo el tema se recarga sobre él, porque hay algo que no se ha observado. El oficial de cumplimiento está en función de detección y aviso para corregir. Regreso, verifico y corrijo, y verifico que se haya implementado lo que hayan decidido. Es decir, esa es su función, pero a veces lo queremos llevar a otros temas, y lo vuelvo a poner en la parte fiscal, ¿no? En la parte fiscal, el encargado de verificar la política fiscal, por lo menos a nivel de tesis ya de este año, es el comisario de la sociedad, es decir, el oficial de cumplimiento no. Yo verifico lo que se está haciendo, informo para que ellos implementen las políticas, me determinan cuáles son las políticas y valido que se estén implementando. Pero hay algunas funciones, principalmente ahora con la introducción y la modificación de gobierno corporativo, que dice, no, en materia fiscal, el consejero, fíjense, dice la tesis que el comisario de la sociedad es el garante de la política fiscal y sistema contable en pro de los accionistas de la organización. Imagínense el peso que le da, se acaba la práctica de estas prácticas de asambleas pues sí, todos firman y todos muy bonito, o sea, hay un cambio y hay N criterios que han surgido de esa forma. Para mí, entonces, el oficial de cumplimiento tiene esas funciones de detección, corrección y hasta de un marco de auditoría, pero también tiene un marco de auditoría externa y demás. Técnicamente, el oficial de cumplimiento, con informar, avisar en el nivel jerárquico, como lo que pide el artículo 25, él cumple con su función. Dice, yo detecté estos elementos y los sumo. Mi función es de verificación y detección. Hay otros elementos, por ejemplo, las decisiones, no sé, en un riesgo estratégico, que no está tan visto, a lo mejor tú sí lo tienes muy claro, David, por la formación y lo que llevas a cabo, es el uso del internet. Oye, ¿cómo están usando tus trabajadores el internet? Porque también hay otro punto, el riesgo normalmente se piensa que es de afuera hacia adentro, y eso es una gran mentira. El riesgo comienza en casa, es mis trabajadores, mis socios, mis accionistas. Puedo traer otro ejemplo que creo que es fundamental. Me estoy quedando con el ojo cuadrado, desde el uso del internet. Claro, sí. Lo enuncia. Fíjate, en materia de compliance fiscal, a mí me sorprende mucho ahora los esquemas reportables que lo tomemos como algo nuevo. La publicación del asesor fiscal y la función del asesor fiscal en materia de riesgo a nivel internacional surgió en el año 2008 con el programa de asesores fiscales. Y ese programa tiene 4 rubros principales: cooperación, transparencia, esquemas reportables y asesores fiscales. Nosotros normalmente nada más volteamos a ver acción 12 de BEPS. Eso es un gran error. El día de hoy, la política de compliance fiscal va a estipular
Fíjense, hay un programa que se llama ICAP, International Compliance and Source Program, que los países han entrado para cubrir esa función. Cada país que ha entrado, México le toca ya próximamente, tiene que hacer una matriz de riesgo y lo que enuncian es la siguiente: verifican qué asesores fiscales ayudaron al cumplimiento de los esquemas reportables y qué contribuyentes. Hacen una matriz y se hacen una determinación. Contra los que no participaron, el peso mayor de la ley. Así está enunciado, por lo menos en el de España de 2018, que es el último, un punto fundamental. No, hombre, bueno, me he quedado con el ojo cuadrado, un ojo cuadrado y otro redondo. No, así. Aquí una broma. A lo mejor muchos de los amigos no se han percatado, No, pero por mis gafas. Fíjate que uno de los puntos aquí también que mucha gente considera es el que el contador o el auditor, que cabe aclararse, hay que distinguir entre auditoría operacional, auditoría financiera y auditoría forense, porque sí son distintas. Yo sostengo que la auditoría forense sí tiene que ver, no es lo mismo, pero tiene que ver y tiene que interactuar con compliance, ¿no? Pero al final del día recargan mucho en esos temas, en esas personas. Y yo creo que al final lo que Carlos nos ha expuesto es muy bueno. O sea, tiene que ser un profesional independiente, autónomo, con una formación técnica y académica muy, muy específica. Mi querido Carlos, te voy a hacer unas preguntas. ¿De cumpleaños? Es una dinámica sorpresa. Y la idea es que nos contestes. Queremos conocerte más como persona, que los amigos sepan quién es Carlos Porque Pérez. lo técnico ya lo sabemos, ¿no? Lo técnico ya, agradecemos mucho que hayas aceptado nuevamente la invitación, pero él tiene una dinámica padrísima. A ver, te voy a empezar a hacer algunas preguntas. ¿Eres más diurno o nocturno? Diurno. Diurno. ¿Comida favorita? Las hojaldras de mole. Hojaldras de mole. ¿Mole poblano o oaxaqueño? Oaxaqueño. Sí. Acabas de perder al público. ¿Bolígrafo o pluma fuente? Pluma fuente. ¿Libro en papel o libro digital? En papel, sin duda. En papel. Ok. ¿Deporte? ¿Música favorita? La banda. Okay. Prevención de lavado y que no me guste la banda, pues no es prevención de lavado, ¿no? Es cierto. ¿Deporte favorito? Natación. Natación. Aunque debo decir, también corres, ¿no? Sí, también. Sobre todo. Y no atrás de la chuleta. Sí, no. Ok, y la última. ¿Playa o ciudad? ¿Qué prefieres? Montaña. Montaña. Sí, me gusta el frío y la montaña. Es buen político, te contesta lo que no le preguntas. Sí, claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Al contrario, un gusto y esta es tu casa. La barra está abierta siempre a todos. Y ojalá que les hayamos resuelto el tema del compliance, ¿no? Esto fue En el Derecho con, en este caso, Carlos Pérez, Diana Romo y David Merino. Nos esperamos. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias, Carlos. No, ustedes, muchas gracias. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
bienvenidos y puro